for the weekend. Muy buenas, ya es fin de semana y por fin tenemos 2 días para descansar. ¿Qué les proponemos? Que se queden aquí con nosotros en Ya es fin de semana para hacer un repaso por los momentos más destacados de los últimos 7 días aquí en la 8 de Valladolid. No puede faltar la reacción de los hosteleros a seguir teniendo que cerrar a las 8 de la tarde a pesar de que el toque de queda sea a las 10. También tendremos tiempo para descubrir un poquito mejor los barrios de Valladolid. En esta ocasión hablaremos de Arturo Iríes y de sus orígenes y además hablaremos sobre la nueva normativa de circulación a 30 km por hora en las calles del casco urbano. Y para rematar nuestro programa vamos a poner magia de la mano de Merlín siglo XXI. ¿Se lo van a perder? Espero que no, porque comenzamos ya mismo. Y comenzamos nuestro programa hablando de una de las noticias de la semana. El martes, el Tribunal Supremo suspendía el toque de queda a las 8 de la tarde, retomándose así el horario de las 10 de la noche. Sin embargo, la Junta de Castilla y León anunciaba ese mismo día que la hostelería debía de seguir cerrando a las 8 de la tarde. ¿Cómo recibieron la noticia los hosteleros? Esto es lo que nos contaba uno de ellos en 8 Magazine. Los políticos, pues una vez más, yo creo, dentro de su obsesión, ya es obsesivo su postura, lo único que van es como a hacer cumplir normas, a ser serios, a ser tajantes, a no escuchar. Vemos que tienen una actitud visceral ya contra la hostelería y donde salen perjudicados todos los ciudadanos. Es un empecinamiento ya de PP y Ciudadanos contra la ciudad y esto no lo podemos llevar nada bien porque el hostelero a día de hoy está sufriendo, pero ya no es el hostelero, es todo el ciudadano, es toda la gente que convive, porque somos un 30 o un 40% y estamos ya hartos de sobrevivir. Estamos sobreviviendo, estamos con pena. Todo el mundo está a favor de la sanidad, de la cultura, pero sobre todo estamos a favor del trabajo. Con el trabajo de todos hay respeto, sanidad, cultura. Y a partir de ahí es como se construyen grandes sociedades y grandes pueblos. Con los políticos que tenemos ahora, están empecinados y encabezonados, que ya raya la enfermedad, porque no quieren escuchar a la hostelería, que algunos llevan cerrados desde marzo. Y pedimos, por favor, que reflexionen, que nos escuchen, que convivan para que salgamos todos juntos, porque todos queremos sanidad, educación, pero sobre todo lo que queremos es trabajar, que es con lo que la gente se dignifica y nos apoyamos todos. Además, Juanjo, me decías que es que ya no queréis ayudas, no queréis esas ayudas del gobierno, que lo único que queréis es poder trabajar, poder abrir vuestros establecimientos, porque esto es vuestra vida, lleváis muchos años dedicado a ello. Y yo no sé si la hostelería recibe algún fundamento por la que la Junta de Castilla y León vuelve a cerrar la hostelería a las 8 de la tarde. Pues mira, yo pienso que si no nos explican, si no quieren hablar con nosotros, no nos pueden explicar nada. Si no nos escuchan, no nos pueden explicar nada. Es una obsesión, es una justificación. En la hostelería se cumplen normativas, hay espacios abiertos, hay medidas de sanidad, hay medidas de convivencia y de respeto que nos demuestren que en la hostelería hay contagios. Somos los primeros en ayudar a la sanidad. Pero sanidad no solo es COVID, no solo se muere de COVID, también se muere de pena, de asco y de hambre. Y es muy fácil salir hablando en televisión con un traje y una corbata bien puestos, porque cobran a fin de mes, y porque se suben el sueldo en tiempos de crisis. Que ellos que hablan, a ver si hablan tan tranquilos cuando a lo largo del mes se les ve que sus cuentas van reduciéndose y que nada más tienen gastos y paga de impuestos y ningún ingreso. Y muchas veces con tantos cambios en las restricciones no sabemos ni en qué punto nos encontramos. Esto es lo que está sucediendo con el deporte escolar. ¿Qué se puede hacer actualmente y qué no se puede hacer? María Perriño, directora de deportes de la Junta de Castilla y León, se encargó de explicárnoslo en la jornada el lunes. Vamos a ver lo que nos contaba. Hay diferentes modalidades deportivas. También dentro del programa de deporte en edad escolar hay 2 variantes, ¿vale? Una variante es la que organizan las federaciones, que son denominados campeonatos regionales de edad o campeonatos autonómicos de edad, y otra es la que organizan las entidades locales, que son lo que denominamos juegos escolares. Entonces, teniendo clara esa diferenciación, que es verdad que mucha gente no la conoce,
pero básicamente podemos decir que tienen objetivos incluso un poco diferentes. Los juegos escolares el objetivo final es la participación, la extensión de la práctica deportiva en toda la población en edad escolar de la comunidad. Y bueno, en concreto, estos juegos escolares, la limitación que están teniendo es, por una parte, las modalidades deportivas con contacto no se están pudiendo realizar. Con contacto también incluye a los deportes colectivos de colaboración-oposición, que conocemos pues como baloncesto, balonmano, fútbol sala, también los de lucha como judo. Entonces estos están limitados en su práctica normal, con contacto, pero además tienen una limitación importante, que es que no pueden utilizar los centros educativos, ¿vale? La Consejería de Educación decidió no abrir la posibilidad para las actividades extraescolares, y eso influye mucho porque los juegos escolares normalmente se utilizaban, digamos, en las instalaciones de centros educativos. No obstante, las modalidades individuales realizadas en instalaciones municipales o instalaciones privadas incluso, o al aire libre, en parques, en pinares, etcétera, sí pueden realizarse, ¿vale? Esto, unido a la limitación de la movilidad interprovincial, pues hace que no pueda haber competiciones con gente de diferentes provincias ahora mismo. Pero esto esperemos, no obstante, que pase pronto, esta limitación. Bueno, la otra parte de los juegos escolares, que son las organizadas por las federaciones deportivas, sí que tienen en su objeto, en su finalidad principal, pues digamos la competición deportiva, y ser un poco la antesala de ese deporte de un mayor nivel. En estas competiciones, en algunas modalidades deportivas sí que hay campeonatos de España, y esas clasificatorias, que denominamos clasificatorias para campeonatos de España, ya se podían realizar, pero les ha afectado también el tema de la limitación interprovincial. Por tanto, competiciones que iban a dar ya estaban dando los primeros pasos, como balonmano, en algunas categorías como cadete, infantil, baloncesto también, han tenido o bien que echar el freno de momento, o bien no comenzar como estaba previsto comenzar en febrero. ¿Cuál es la diferencia para que en otras comunidades autónomas se haya podido hacer de alguna forma, de la forma que fuera, pero en otras comunidades quizás no se ha sido tan restrictivo, y en Castilla y León se ha optado más por restringir, por evitar? No sé al final, a la larga, quién tendrá razón, ¿eh? No valoro, porque no tengo los datos y porque no sé si en otras comunidades el deporte es o no un foco de contacto, y si eso se puede o no demostrar, y si aquí en Castilla y León se puede demostrar que no haciéndolo precisamente se han evitado contagios. Como no tengo los datos y no soy un experto, no lo valoro, solo pregunto. ¿Por qué en otras comunidades sí y en Castilla y León no? ¿Cuál es la diferencia o dónde ha estado el punto diferente para que, aunque sea a medias, en otras comunidades se haya podido llevar a cabo ese deporte escolar? Bueno, pues como bien dices, los datos los tienen los expertos sanitarios, y es verdad que son quienes fijan los límites al final. Bueno, pues la forma de gestionar en diferentes territorios de España pues es diferente, ¿no? En determinadas materias. En deportes, pues sabemos que tenemos competencias en todo el deporte autonómico, lógicamente, en el deporte estatal, salvo el profesional, pero bueno, se llegó a un acuerdo con el protocolo del CSD finalmente. Bueno, la verdad que los datos son complicados porque no sabes exactamente dónde se ha producido un contagio. Sí es verdad que tenemos datos pues de equipos que cuando hay un brote pues suele extenderse en un equipo. Si, bueno, pues es verdad que se hacen pruebas, que se libran muchas, digamos que se sabe mucho antes también si se controlan los brotes, quiero decir. Pero en un deporte escolar es muy complicado realizar pruebas cada semana, ¿no? Sería de un coste impresionante. Tampoco todas las comunidades autónomas han abierto todo el deporte escolar, ¿eh? Es verdad que ahora mismo, en estas últimas semanas, hasta 7 comunidades autónomas lo tienen parado, no solo el escolar, el autonómico, en esta última tercera oleada. Entonces, bueno, es cierto que en Castilla y León se ha ido muy poco a poco, se ha sido demasiado cauteloso quizá, pero no sabemos hasta qué punto, y si eso ayuda a que se acabe la pandemia, pues la verdad que bueno, pues es donde estamos. Tenemos que estar luchando contra la pandemia todos, que es lo que ahora mismo nos está a todos pues fastidiando, digamos, y bueno, pues evitando que podamos hacer nuestra vida normal.
Y un tema muy controvertido también durante los últimos días está siendo el cierre de la escuela infantil Casa Cuna. Los padres afectados no entienden el porqué de esta decisión y precisamente la representante de las familias afectadas visitaba el programa 8 Magazine para exigir soluciones. David Esteban le explicaba el porqué de esta decisión. Vamos a ver. Hay bastante malestar, hay bastante indignación por cómo se han hecho las cosas. A ver, el cierre nos ha pillado un poco de sorpresa. O sea, es verdad que han bajado las matrículas, es verdad que hay problemas, que no sale rentable, según el diputado, pero la forma en la que nos han anunciado el cierre y los motivos, la verdad que han sentado bastante mal a todas las familias. Dentro de lo que es, claro, estamos hablando de que la ocupación es menor al 50%. Como padres, aún con estos datos no lo entienden, ¿no? Porque sí que dicen que esto se debe a la pandemia. Si la pandemia no estuviera, esos datos no serían exactamente estos. Exactamente. Aparte de la pandemia, es la falta de difusión y de publicidad que tiene la escuela. La escuela se encuentra en una zona de Valladolid que no es nada transitada. Y si tú no la conoces, porque vivas cerca, porque tengas algún familiar que haya llevado allí a sus hijos, o por algún amigo, algún conocido que te hable de la escuela, si no tienes a nadie que te haya informado sobre este servicio, no es algo que esté a la vista de todos ni al alcance, porque no tiene difusión ni por parte de los ayuntamientos de las provincias, de los pueblos de Valladolid, ni por parte de la Diputación, ni por nadie. Entonces, si tú tienes un producto, un servicio al que quieres sacar rentabilidad, al que quieres, que al final es un servicio, no se trata solo de un beneficio económico, un servicio para las familias de la provincia de Valladolid, de los más de 220 y tantos pueblos, lo que tienes que hacer es informar a esas familias de que existe esta escuela. Ya somos conscientes de que el cierre ya no tiene marcha atrás, sí, pero lo que queremos ahora es, estamos pendientes de una reunión con el presidente y el jefe de gabinete de Diputación, nos estamos reuniendo con varios partidos políticos, con Ciudadanos también tenemos pendiente una reunión, con Izquierda Unida, hemos contactado con varios representantes. Lo que queremos ahora es, ya que nos cierran y nos privan de este servicio, que por lo menos den alguna alternativa. La alternativa que ha dicho el diputado delegado de Servicios Sociales, David Esteban, es que en los pueblos de la provincia existe ya un programa, que es el programa Crecemos, y que con eso ya da servicio a todas estas familias. No es cierto, porque una familia que trabaja en Valladolid y vive en un pueblo, por ejemplo, Corcos o cualquier otro, es por poner un ejemplo, de ahí se tiene que desplazar a otro pueblo a dejar al niño en ese servicio, en el programa Crecemos, sí, y de ahí volverse a desplazar a Valladolid para ir a trabajar, con lo cual es un trastorno enorme, porque no tiene que hacer muchos más kilómetros, y aparte que el horario que ofrece este servicio no es equiparable a lo que nos ofrece Casa Cuna. Casa Cuna tiene un horario muy amplio y unos precios razonables. La Diputación Provincial de Valladolid, después de analizar pormenorizadamente cuál es la situación, ¿no?, de esa escuela infantil, que en estos momentos, como bien se ha dicho, hay 25 alumnos, de los cuales 15 de ellos el próximo curso ya van a estar cursando la educación en otro centro. Realmente quedan 10 alumnos. Lo que estamos viendo es que en una escuela infantil en la que tenemos hasta 61 plazas, pues probablemente tenemos otras necesidades que atender. De la misma forma que Casa Cuna se transformó de Casa Cuna al Centro de Integración Juvenil y del Centro de Integración Juvenil a la escuela infantil, quizás es el momento de plantear un nuevo uso que atienda a esas necesidades, toda vez que todos los niños que están ahí tienen algún recurso alternativo en escuelas infantiles, bien sea de la provincia o bien de la capital. Por ir puntualizando varias situaciones, uno de los argumentos que dicen los padres, que nos lo acaban de decir, es que el dato de 25 niños de ahora no corresponde a la realidad, ¿no? Dice que hay muchas más familias que, si estuvieran informadas, que si se hubiera anunciado, que si no estuviera la pandemia, motivos X, la ocupación incluso habría lista de espera. ¿Usted, como diputado, qué opina?
Pues opino lo que es la evolución de la realidad y en los últimos años, ya no este año, el pasado, el anterior, hemos ido teniendo cada vez menos matrículas y eso tiene una explicación. Hay un tiene una gráfico, explicación ¿verdad?, que clara. teníamos. Sí, Ahí está. ahí está, lo están viendo los espectadores de la 8, esa línea amarilla marca el número de alumnos de municipios de la provincia de Valladolid y esos gráficos, esas líneas azules, naranjas y grises, pues marcan los alumnos de la capital de Valladolid, de municipios de más de 20.000 habitantes como Arroyo de la Encomienda o Laguna de Duero. Por tanto, ahí efectivamente lo que se ve es un descenso acuciado de esa evolución en la matrícula. Y esto tiene su explicación sociológica, evidentemente. Las tasas de natalidad están bajando, cada vez tenemos menos niños y evidentemente han existido en los últimos años la creación de nuevos recursos. Hablaba, ¿no?, efectivamente de esa posibilidad de continuar en el centro, ¿no? Nosotros hablaba también de la posibilidad de los programas Crecemos. Esa es una de los múltiples recursos que hay. Hay escuelas infantiles en la provincia de Valladolid y hay escuelas infantiles también en la capital, en Valladolid. Evidentemente, el momento de la matriculación para el próximo curso académico aún no ha arrancado en las escuelas, ni en la capital ni en la provincia. Y hablando precisamente de niños, no hay nada que les guste más que los juguetes. Sin embargo, por desgracia, no todos pueden permitírselo. A esto se encarga de darle solución la Asociación Por un Futuro Castilla y León, que además de conseguir que ningún niño se quede sin juguetes, también consigue repararlos creando las piezas que faltan con impresoras 3D. Vamos a verlo. Normalmente hacemos una recogida entre particulares y asociaciones o grupos que nos los ofrecen y se lo agradecemos mucho. Entre ellos la CECAMPA, las asociaciones como Ambo Ibérica, como Ibeco, son grupos que nos ayudan bastante en la recogida. Sí. Por aquí tenemos algunas de las herramientas que tú utilizas para que estos juguetes, cuando lleguen a los niños, lleguen en las mejores condiciones, pero vamos a poner algunos de los ejemplos que vemos por aquí, de qué manera puedes recuperarlo, de qué manera puedes hacer que estos juguetes estén perfectos. Bueno, pues en algunos casos simplemente el cambiar las pilas. En otros casos pues es ir un poco más lejos, recuperar los portapilas que vienen con pilas que han estado mucho tiempo y están oxidadas. Hay que repasar el juguete en sí, contar piezas de puzzles o de juegos interactivos o muchas veces desmontar el juguete entero y repararlo por dentro porque está destrozado. Vamos, que según la pieza que sea te va a llevar más o menos tiempo, Sí, ¿verdad? No se puede, hasta no acabar, no sabes hasta dónde puede llegar el problema. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. El objetivo final de estos juguetes es que lleguen a niños que de verdad lo necesitan. Por aquí tenemos a una mamá, a Jessica, que gracias a Por un Futuro Castilla y León, las navidades pasadas, tu niña tuvo unos juguetes que la encantaron, ¿verdad? Le encantó, ya que el grupo, que es Marisol de la asociación, nos pregunta qué tipo de juguete le encanta a sus hijos. Por lo menos mi hija es emocionada a las muñecas y lo que es maquillaje. Y ya cuando la entrega, ya Marisol sabe qué juguete le va a entregar en ese momento. Y bueno, ella encantada, pero estuvo demasiado bien. ¿Qué dijo tu niña en el momento que vio esos juguetes? Emocionada, ya lo quería abrir todo. Y yo le digo, espera, ábrelo en casa. No, lo abrió ahí todo, pues. Disfrutaron sus juguetes. Hubo una obra de un cuento, ¿verdad?, de narrar, ellos encantados. Hubo pintacaritas, estuvo demasiado espectacular. Bueno, no sé si este año también recurrirás a Por un Futuro Castilla y León. Sí, buenísimos. Yo me mantengo con ellos, ya que tenemos un grupo de Facebook y por ahí nos comunicamos. Con toda esta situación, ojalá se podrá hacer algo. Jessica, ¿y tú por qué motivo recurriste a esta asociación? Soy emigrante, estaba en una acogida, luego por medio de personas que estaban en la acogida, me recomendaron el grupo y allí me comuniqué con ellos y siempre estoy pidiendo algo que necesite.
Son muchas las cosas que podemos elaborar a través de esa impresora 3D, ¿verdad? Pues sí, nosotros lo que hacemos es diseñamos e imprimimos piezas que están rotas o que faltan de algunos juguetes. Por ejemplo, también tenemos piezas del juego de operación, ¿vale? Que suelen faltar porque son muy pequeñas. Cualquier pieza de plástico la podemos diseñar e imprimir. Y, por ejemplo, también tenemos un brazo de la Barbie. Que lo podemos ver justamente por ahí. ¿Quién nos iba a decir que un brazo de la Barbie se pudiese hacer con una impresora 3D? Además, muy importante que el material con el que está hecho no es tóxico para los niños. Pueden jugar sin tener ninguna preocupación, ¿verdad? Sí, el filamento que utilizamos es PLA y utiliza recursos naturales como la caña de azúcar. Hablando de esas Barbies que podemos ver por aquí, incluso vosotros lo que hacéis es teñirles el pelo, cortarles el pelo, bueno, para hacer que esas muñecas mejoren, ¿verdad? Sí, porque algunas vienen en muy mal estado, con el pelo pues cortado a cachos o pintado, e intentamos pues darles un nuevo toque. Es importante decir que este es un proyecto financiado por la Unión Europea, ¿verdad? Sí, nosotros participamos en un programa que se llama Circular Labs, que está financiado por la Unión Europea. Nos han enseñado a diseñar y a imprimir, y además aquí en el PRAE nos dejan el laboratorio para que podamos diseñar e imprimir. Y es que al final, desde Por un Futuro Castilla y León, tenéis una doble finalidad. Por un lado, esa finalidad solidaria de la que llevamos hablando en estas conexiones, pero también tenéis intención de poder vender estos juguetes para que, bueno, de algún modo podáis sacar dinero y emplear a personas en riesgo de exclusión social, ¿verdad? Sí, la finalidad es poder contratar a personas en riesgo de exclusión social. Entonces, parte de estos juguetes pues los podemos vender en la tienda física o también les podemos alquilar. Incluso también tenéis pensado una caja sorpresa. Explícanos un poco en qué consistiría esa idea, Raquel. Pues sería más o menos una suscripción de una caja que no sabes lo que vas a recibir, simplemente dices la edad del niño. La mandamos, por ejemplo, por un valor de 30 euros, pero que en el mercado los productos nuevos pues podrían valer entre 90 o 100 euros. Y una segunda vida es la que también se puede dar a algunos materiales si los depositamos en el lugar correcto. Pero ¿sabemos, por ejemplo, los residuos que podemos llevar a un punto limpio? Lo descubrimos a través del siguiente reportaje, donde descubrimos cómo funcionan estos lugares. Hoy visitamos un punto limpio. Depositar aquí los residuos es importantísimo para darles una gestión adecuada, pero también para evitar la contaminación del medio ambiente. Hoy visitamos uno de estos puntos para conocer cómo funcionan. Muy buenas, Isabel. Bueno, nos encontramos en uno de los 5 puntos limpios que encontramos en Valladolid, ¿verdad? Sí, este es el punto limpio de Lagunas de Villafácila. Bueno, vamos a conocer un poco cómo funcionan estos puntos limpios de la ciudad. ¿Quién puede venir a traer esos residuos a estos puntos limpios? Pues los puntos limpios son instalaciones municipales que los ciudadanos tienen a su disposición para depositar los residuos que producen o se generan en los domicilios de cada uno de ellos. Actualmente tenemos 5 puntos limpios fijos en la ciudad. Estos puntos limpios están, bueno, pues uno de ellos es este, en Lagunas de Villafácila, tenemos otro en el recinto ferial. Hay otro en Camino Viejo de Simancas, otro en la zona del Cabildo, próximo a la avenida de Burgos, y el último en Valle de Arán, en el barrio España. ¿Y cuáles serían los residuos que puede depositar un particular que venga aquí a dejar esos utensilios en el punto limpio? Pues los residuos son aquellos que por sus características especiales y por su peligrosidad, pues no deben ser vertidos en los contenedores que tenemos en la vía pública. En las calles de Valladolid hay 5 tipos de contenedores: el contenedor de fracción resto, el de fracción orgánica, el contenedor de recogida de vidrio, de recogida de papel y el contenedor de recogida de aceite usado. Bueno, pues estos residuos que se depositan en estos puntos limpios son aquellos que, por ejemplo, pues un frigorífico, una lavadora, si se vertiera en un contenedor, primero no caben en esos contenedores y por otro lado, cuando se hace la recogida, provocaría un daño en el equipo compactador del camión recolector. Y otro tipo de residuos son aquellos que tienen algún tipo de peligrosidad, como pueden ser pilas, fluorescentes, disolventes, restos de disolventes o de pinturas que haya de haber hecho alguna obra en casa, frigoríficos, lavadoras, enseres. Bueno, pues estos residuos son los que hay que traer a estos puntos limpios. Por lo tanto, ¿cuáles serían los beneficios de que los ciudadanos colaborasen y trajesen aquí al punto limpio esos residuos? Pues la principal colaboración es que esos residuos se extraen del circuito normal de recogida, es decir, se depositan aquí de tal manera que se depositan en contenedores diferenciados por cada tipo de residuo y ya se puede hacer un tratamiento diferenciado y hacer una mejor gestión de esos residuos. De esta manera
También los residuos no se vierten en el medio ambiente, que lo que puede provocar pues, daños medioambientales de contaminación de aguas, de contaminación de suelos, de ese tipo de problemas. Isabel, si te parece, vamos a conocer un poquito mejor este punto limpio. Vamos para adentro. Muy bien, vamos a dar un paseo. Y llegamos, Isabel, a la zona de enseres. Aquí podemos ver algunos de los residuos que se depositan en estos puntos limpios. Desde luego no son los únicos, porque durante el año 2020 fueron muchos los residuos que se trajeron hasta aquí, ¿verdad? Sí, gracias a la colaboración ciudadana que se acercó a los puntos limpios a depositar los residuos, hemos recogido del orden de 3.300 toneladas de residuos. ¿Y cuántas visitas vinieron hasta aquí, hasta estos puntos limpios para depositar estos residuos? Pues es un número importante, son 95.000 visitas, ciudadanos que se han acercado a estos puntos limpios a pie o en coche para depositar los residuos que producen en sus domicilios. Isabel, ¿y cuál sería el procedimiento en el momento que un ciudadano trae aquí alguno de esos residuos al punto limpio? ¿Cómo se procedería? Pues el ciudadano puede venir o en su propio coche o andando, accediendo al punto limpio. Entonces, si viene en su propio coche, lo que tiene que hacer es entrar con el vehículo en el punto limpio, acercarse al contenedor donde tiene que depositar el residuo y simplemente sacarlo de su coche y verterlo. Si el ciudadano es la primera vez que viene a un punto limpio y desconoce un poco la información de dónde tiene que depositar el residuo, siempre hay personal al inicio del punto limpio, a la entrada, que le puede informar dónde tiene que depositar el residuo que trae. Es muy importante para conseguir esa colaboración ciudadana, decir a nuestros espectadores en qué horario pueden venir a depositar los residuos a los puntos limpios. Los puntos limpios tienen un horario muy amplio. Están abiertos de lunes a sábado en horario interrumpido de 9 de la mañana a 7 de la tarde y luego los domingos y los festivos en horario un poco más reducido de 10 a 2. Aunque realmente la colaboración ciudadana ya es mucha, sí que supongo que estaréis intentando que cada vez sea más y que cada vez colaboren más los ciudadanos trayendo este tipo de residuos a los puntos limpios, ¿verdad? Sí, para nosotros es muy importante porque la buena gestión de los residuos implica que el ciudadano tiene que depositarlos y tiene que trasladarse a ellos. De todas maneras, la información tanto de los horarios de recogida como de los residuos que se recogen se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento, en el teléfono de atención al ciudadano 010 o en el teléfono del Servicio Municipal de Limpieza. Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias por explicarnos cómo funcionan estos puntos limpios y desde luego animamos a nuestros espectadores a que colaboren y traigan los residuos hasta aquí. Sí, gracias a su colaboración podemos dar la mejor gestión a estos residuos, evitar que se viertan en lugares inadecuados que produzcan un daño medioambiental. Y lo que es aún más importante de traer estos residuos a estos puntos limpios supone que 4.000 toneladas de CO2 no se emitan a la atmósfera, así que desde aquí les animamos a que colaboren y traigan sus residuos a los puntos limpios. Y como cada semana en el programa Distrito 47 queremos conocer un poquito mejor los barrios de nuestra ciudad. En esta ocasión le toca el turno a Arturo Iríes, uno de los barrios más modernos de Valladolid, con tan solo 40 años de historia. El origen lo descubrimos a continuación. Según los primeros vecinos que vinieron a vivir aquí al barrio Arturo Iríes, dicen que esto era una finca de labranza, desde la calle Ecuador hasta la carretera de Salamanca. Pues ahí tenían tierras de labranza, de sembrados y demás, ahí tenían las cuadras, tenían una casa. La historia cuenta de que unos señores de Valladolid que se fueron a hacer las indias, que decían que hacer las indias, y hacer fortuna, vinieron y compraron esa finca. Esta finca de labranza, de tierras, la compraron aquí. Correcto, la compraron y pusieron de nombre Finca La Habanera o Habanero. El habanero que quiere decir que venían de La Habana. De La Habana. De La Habana. Y bueno, pues ahí es donde ya empezaron ya a construir. Quiere decir que esto ya luego pasó al Ministerio de la Vivienda, al MOPUS, todo este terreno. Y es cuando empezaron, sobre el 1972, a empezar a construir las primeras viviendas. O sea, estamos hablando de hace 40 años. 40 o sea, no años. tiene más tiempo, no tiene más vida el barrio que 40 años. 40 años, sí, aproximadamente, arriba abajo. Tampoco es muy exacto la edad del barrio. Los años y demás, más o menos es eso. Bueno, son viviendas públicas, viviendas sociales, las primeras que se construyeron, pero el nombre de Arturo Iríes, ¿de dónde viene? Sí, bueno, el nombre de Arturo Iríes, esto cuando lo cogió el Ministerio de la Vivienda, el proyecto era hacer aquí el barrio con el nombre de Arturo Iríes. Arturo Iríes fue un relevante doctor en medicina, que era del Ejército del Aire,
y por eso pusieron el nombre de él al barrio Artur Urí. En honor, con la relevancia que dio a la ciudad, se utilizó su nombre, entonces viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Y cambiamos de tema para hablar de la nueva normativa de circulación que limita la velocidad a 30 km por hora en calles urbanas de un único sentido. Pero a falta de un último trámite para que esto sea obligatorio, en el programa Al Volante nos explicaban cómo va a afectar esto a la circulación de Valladolid. Estén atentos. Las directivas de la Unión Europea provocan una modificación del Reglamento General de Circulación que lo que hace es disminuir las velocidades en casco urbano. Entonces las velocidades van a pasar a ser, en las vías de único sentido y un único carril, pasarán a ser directamente de 30 km por hora. Como podemos ver ahora en Fuentedobrada ya tenemos una limitación específica de 30 km por hora, pero ahora de forma genérica todas las vías de único sentido y único carril de circulación pasarán a ser de 30 km por hora. Si bien es verdad que da la posibilidad de que los propios ayuntamientos puedan tomar la determinación de, por motivos que consideren de movilidad, aumentar esa velocidad a unos 50 km por hora, siempre y cuando quede explícito en las señales de circulación. O sea, que podría modificar alguna señalización de este estilo y pasarla a 50 km por hora, pero en ese caso tendría que estar perfectamente señalizado. Sí, hay que recordar que las vías, por ejemplo, en Fuentedobrada, donde nos encontramos, no se contabilizan los carriles de circulación que son específicos para el uso de determinados usuarios. Por ejemplo, en este caso que tenemos el carril derecho para bus y taxi, no tendría la consideración de carril, o sea que la contabilización de esta vía sería de un solo carril, que sería el de la izquierda. Es decir, que aunque haya dos vías o tres, si hay un carril bici, un carril bus, un carril taxi, eso no contaría y sería solamente el que se utiliza, digamos, por el común de los conductores. Efectivamente, sería así. Luego también es verdad que las vías de dos carriles de circulación, como por ejemplo podría ser la avenida Salamanca, pasarán una limitación específica de unos 50 km por hora. Y luego habla también de las vías que tienen plataforma única, pues por ejemplo se me ocurre pensar en el calle Encarnación, en la que no hay diferenciación de altura entre la acera y la calzada por la que circulan los vehículos, a unos 20 km por hora. Entonces esas son las modificaciones en cuanto a disminuciones de la velocidad en casco urbano. Una de las preguntas que nos hacen es si esto es solamente para el centro ciudad o es para cualquier espacio urbano, es decir, en un barrio, en cualquier sitio, estas vías que tengan o que reúnan estas características, ¿están limitadas a 30 también? Sí, en este caso es una limitación genérica, por eso digo que si bien aquí ahora el Ayuntamiento de Valladolid se ha adelantado un poco a esta situación en las calles más transitadas, como puede ser esta, ya tiene la limitación a 30 km por hora, esto es una limitación, una disminución de la velocidad genérica para toda la ciudad, para todo el casco urbano. Es lo que te dice la normativa, lo que te dice el Reglamento General de Circulación y lo que te dice la Directiva Europea. Lo que sí está claro es que ahora mismo en aquellas vías en las que ya esté señalizado en nuestra ciudad, eso hay que cumplirlo. Por más que la gente pueda pensar que todavía no ha entrado en vigor o que falta el trámite legal, pero donde ya está implantado en Valladolid con anterioridad, eso hay que respetarlo. Sí, por supuesto, las vías que tienen la limitación a 30, tienes que cumplir la limitación a 30. Lo único que viene a decir este cambio normativo es que a partir de que entre en vigor, todas, aunque no esté señalizado de forma concreta, todas pasarán a esta disminución de velocidad. Sin saber el número, porque sería imposible, pero para Valladolid supone un cambio significativo. ¿Va a haber muchas vías en este sentido que hay que adaptar? Sí, efectivamente, ahora mismo ten en cuenta que el tema de la movilidad en las ciudades, casi todas las vías se pretende que sean de único sentido, entonces pasarán y muchas vías se están adaptando al tema de la movilidad en bicicleta y al del bus y taxi. Entonces el centro, es verdad que ahora mismo con los carriles de bus y taxi casi todas las vías pasarán a ser de un único carril de circulación, pero el resto de la ciudad pues también pasarán a ser en un porcentaje muy alto de limitación a 30. Y para terminar nuestro programa queremos que disfruten de un arte que a muchos les gustaría controlar, pero que tan solo unos pocos pueden hacerlo, la magia. ¿Son de los que no paran de preguntarse cómo ha hecho el mago ese truco? Pues estén atentos porque este truco de Merlín siglo XXI no les dejará indiferente, les hará creer un poquito más en la magia. Vamos a jugar con la imaginación. Hasta el final del número vamos a jugar con la imaginación. Vale. Para eso necesito que me ayude Ivana, como siempre, va a ser mi partener. Voy. Va a ser, siempre va a ser mi partener. Me encanta, Mira, yo tengo aquí en el bolso una baraja de cartas, que se vea bien, vamos a utilizar la imaginación, en el cual vamos a hacer la magia del envío, y yo te voy a enviar la baraja, Ivana, a ti, y tú la vas a coger al vuelo, ¿vale? O sea, vamos a contar 1, 2 y 3, te la lanzo, ¡cha! ¿La tienes? Ahí la tienes, sí. Perfecto. Creo que la no se me ha tenemos caído ahí. ninguna.
Buenos reflejos. No, porque está con el estuche, metida, ¿sabes? ¡Ah, es verdad! Mira, es verdad. Lo has visto. Lo que vamos a hacer es... A ver si imagináis a la vez, básicamente para que coincida. ¡Calla! Lo que vas a hacer tú, Ivana, es coger la baraja y mezclarla. La vas a mezclar, es una baraja de póker, de corazones, picas, diamantes y tréboles. Eso es, ahí te he querido ver, has sacado la baraja del estuche. Perfecto. Muy bien. Eso es, estás mezclándola. Son grandes, las cartas. No. Son grandes, la verdad que sí, son grandes. Ahora, Ivana, vas a coger la baraja y te la vas a poner en abanico delante de ti. ¿Sabes? Con las figuras hacia ti, los números y las figuras. Perfecto. Y te vas a fijar en una carta, la que más te llame la atención, la que más te guste, la que significa algo para ti o la que mismamente el color te guste más, la que quieras. La tienes. Esa carta la vas a coger con 2 dedos, la vas a dar la vuelta y la vas a meter dentro de la baraja. Le voy a dar la vuelta. Sí, le das la vuelta y O la dar la metes otra vuelta. vez dentro de Pero la no mires. No miro, me voy a tapar los ojos. Vale, ¿la voy a meter dentro de la baraja? Sí. Eso es. ¿Lo Vale. tienes? Bien. Sí. ¿Ya está? Perfecto. Ahora metes la baraja en el estuche y me la vuelves a mandar a mí. Espera. Eso es. Que no se te caiga ninguna. Calla. ¿Preparado? Eso. Venga, preparado. 3, 2, 1. Eduardo. Perdona. Ahí. Ya está. Mira, Toma. mírala. ¿Dónde ha aparecido? Hasta el último momento hemos jugado con la imaginación, ¿eh? Era grande, era grande. Era una baraja grande, mira. La vamos a coger. Hay que se vea Espera bien. un momento, de momento nadie sabe cuál es la carta. Nadie sabe cuál es la carta. ¿Y si Solo ahora, yo, nadie no. Yo. Espera, ¿y por si estáis primera vez, compinchados, cómo es esto? Estamos compinchados. No, en ningún momento hemos tenido que hablar, Ivana. Pero mira, si nunca hablo con Merlín. ¿Cuándo Es va a verdad, decir la carta? Es verdad eso. Mira, vamos a rememorar lo que hemos hecho. Te mando una baraja, has mezclado, has sacado una carta, la has dado la vuelta, la has metido dentro y me la has vuelto a mandar. Sí, Por primera vez, delante de todos los espectadores. sí. ¿Qué carta es la que habías elegido? La reina de corazones. La reina de corazones, ¿de verdad? Sí. Mira, vamos a sacar la baraja de su estuche. Aquí. Que se vea bien. Y ahora yo quiero que os fijéis de que todas y cada una de las cartas están mirando para vosotros. O sea, están todas las cartas mirando para vosotros, ¿verdad? Sí. ¿Se ve bien? Sí. A ver, que se vea bien. Pero hay una carta Ahí. que está al revés. Es verdad. Una carta, fíjate que es la primera vez que la has nombrado. Mira, la vamos a sacar la carta, que no Sí. se caigan las demás, que son muy grandes. Ahí. Ahí está, la carta. Sí. Has dicho que la carta elegida era la reina de corazones, Que ¿verdad? además tenemos también allí, no la había visto, no me había fijado. Sí, es la reina de corazón. Como es la reina de corazones. Elegida a distancia. Y están todas las cartas, no hay ninguna más vuelta, solamente la tuya. Merlín. Solo, efectivamente, la tuya. Y tras ponerle un poco de magia a la vida tenemos que despedirnos, pero no sin antes recordarles que en 7 días volvemos a tener una cita aquí en Jazz Fin de Semana para hacer un repaso por los momentos más destacados de la 8 de Valladolid durante los últimos 7 días. Mientras tanto, disfruten de las pequeñas cosas, sonríanle a la vida, porque recuerden, la vida les devolverá la sonrisa. Nos despedimos.